Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, la clase es la primera que vamos a hacer. Prefería hacerla por Zoom porque hablando con Ernesto Matos, grabada, ¿no? Porque con Ernesto lo que dijimos simplemente es que había un tema con los horarios, así que bueno, por ahí vamos a probar por este lado. Esto corresponde a la clase de la Universidad Nacional de Avellaneda, estructura económica, posgrado de estructura económica, el curso de agropecuario. Bueno, en esta clase las cosas que tenemos que ver, vieron que estuvimos charlando un poquito con Ernesto, lo vieron, la cuestión más, lo planteamos desde un punto de vista más histórico, y hoy toca hablar de lo que es la dictadura militar. Ustedes saben un poquito, ¿no? Que venía obviamente un modelo agroexportador, después el modelo de sustitución de importaciones, y después hay con eh, el cambio del 76, algo que no se daba hasta esa dictadura militar, es un cambio directamente de sector económico que se empieza a privilegiar. Desde el discurso se empieza a privilegiar una vuelta al sector agropecuario, se plantea una vuelta al modelo agroexportador, se va a hacer muchísimas políticas en favor efectivamente de lo que es sobre todo la parte del campo, y, y va a haber buenas cosechas, buenos resultados en términos de exportaciones, buenos resultados en términos de producción, pero veremos un poquito que no siempre se vinculan solamente a las políticas que llevó adelante ese gobierno. Es algo novedoso porque las anteriores dictaduras militares, sobre todo la del 66, eh, eran dictaduras que dentro de todo se movían en un eje que era, seguían el modelo de sustitución de importaciones. El eje industrial como algo fundamental para el desarrollo económico y más allá de las diferencias, el peronismo más proclive a pensar la industrialización buscando una alianza y un beneficio nacional, un beneficio para el pueblo, mientras que los militares tenían obviamente cierto espíritu que iba más al lado de la industrialización por la industrialización, es decir, algunos esquemas como el desarrollista, en su momento también con Frondizi estuvieron cerca de esa óptica, pero sin los militares tienen una soberanía entendida de manera distinta, más clásica, para decir así, más una cuestión de, bueno, hay que hacer grandes proyectos que nos sirvan para tener autonomía militar, y entonces ahí aparecen algunos proyectos con continuidad a lo largo de los gobiernos que, bueno, que son importantes también mencionar, ¿no? El tema Somisa, las cuestiones, todo eso continúa, lo de Somisa, lo de Aruar en un momento. Esos son proyectos grandes que van a continuar porque había dentro de todo una unidad de concepción respecto a la importancia de la industrialización para el país. De nuevo, con distintas eh, proyectos, uno más popular y otro mucho más orientado a cuestiones que tenían que ver con lo más estrictamente, más militar, para decirlo de cierto modo, ¿no? La soberanía vista desde otro lado. Bueno, la gran novedad de la dictadura del 76, ustedes seguramente ya lo sabrán, es que ya no aparece acá ningún rasgo que tenga cuestiones que ver incluso con la dictadura de la NUCE, con la dictadura de Onganía, sino que es una dictadura abiertamente neoliberal, algo nuevo que va a surgir en el mundo, ¿no? Después de la dictadura de Pinochet en el 73, el 76 aparece la dictadura en Argentina, discurso, y sobre todo con Martínez de Oz, que va a tener, el ministro de Economía, que va a tener preponderancia en el discurso económico y que va a lograr, a través de usar el poder que tenían los militares y que lo delegan en un punto en él, para poder efectivamente cambiar la estructura económica del país a lo que va a ocurrir efectivamente a partir de entonces. Me parece importante mencionar esto, una novedad, un cambio no es una dictadura militar más, es algo totalmente distinto que va a cambiar la estructura económica del país que va a perdurar hasta el 2001. No se va a lograr
una hegemonía agropecuaria, como pretendía inicialmente Martínez de Oz, sino que la hegemonía que va a tomar lugar en ese momento, y a partir de ese momento va a ser el sector financiero el que va a proponerla y la que va a consolidarlo a lo largo de los años y a través de los distintos gobiernos que tuvimos en ese periodo. Lo que sí me parece importante mencionar es que efectivamente entonces cambia el eje económico, cambia el modelo económico, y si bien en un principio las finanzas son partes de esto, hay que hacer hincapié en esto. Lo importante y lo que quería en un principio, la voluntad inicial de Martínez de Oz era efectivamente lograr volver al modelo agroexportador que siempre veía como algo, una especie de Edén, ¿no? El momento en el cual Argentina estuvo en su mejor época, una época dorada, en la cual, bueno, Argentina crecía, obviamente ya lo saben, lo hacía, bueno, muchas veces sin integrar para nada a la población, y sino sobreexplotándola a la población local, en un momento de una población muy chiquita, de 4, 6, 8 personas, hasta los años 30, 20, 30, con lo cual, bueno, evidentemente había una relación entre los recursos naturales y la población, es decir, una cantidad de recursos naturales per cápita que era enorme y que, bueno, ya llegado en los años 70, con una población más cercana a 20 millones de habitantes, ya se empezaba a configurar como algo distinto, la relación entre recursos naturales y efectivamente la población. Como ustedes saben, hoy por hoy, Argentina América Latina no se destaca por tener gran cantidad de recursos naturales en relación a su población, sino que al contrario, ¿no? Y es el debate que hace, bueno, cada vez más presente la necesidad de apuntalar otros sectores, el industrial, bueno, servicios, tecnología, todo lo que ustedes saben. Bueno, ese cambio de eje es muy importante, además del eje económico, de la vuelta al libre comercio en la Argentina, ¿no? A partir de entonces, que va a provocar la desindustrialización, que lo habrán visto en otras materias. Lo que también es importante marcarlo en términos de lo que es el cambio de discurso, porque es la primera vez en el mundo casi que llega al poder el neoliberalismo. ¿Qué es? El neoliberalismo es algo que definió en los años 50 eh, von Mises, un austríaco, un economista austríaco que se había juntado en lo que se llamó el Mont Pelerin junto a Jaime Friedman y otros tantos, que luego de la derrota, que fue para ellos el auge del keynesianismo, uno se acordará un poco de la discusión entre Hayek y Keynes, en el cual Hayek decía que, bueno, que había que dejar que la recesión avance, que bajen los precios para poder resolver la crisis del 29, y Keynes le dice, mira, los precios no bajan, las tasas de interés no responden como tendrían que responder y no van a impactar en la actividad. Esa discusión que obviamente ganó Keynes y a partir de entonces fue la decadencia de la escuela austríaca, se reagrupa y empieza a sacar a partir de los años 50 a pensar más desde la política que desde la economía la cuestión. Y esa sociedad de Mont Pelerin es la que va de a poquito, ¿no? Desde el desierto un poquito en el que estaban, va a empezar a crecer y fortalecerse hasta llegar a tener cierto eco en esos primeros gobiernos, de Pinochet sobre todo, y después de Videla, bajo sobre todo la égide de Martínez de Oz. Es importante mencionar que Hayek ha vuelto muchas veces a Chile, 2 o 3 veces ha estado, y él ha dicho que para él le importaba mucho más lo que era la libertad económica que que la democracia, ¿no? Entonces él le parecía totalmente lógico que en un momento particular de América Latina, con Pinochet y con el nivel de represión que se veía en ese momento, sobre todo en esos 2 países que fueron de los más fuertes de esos años, apareciera el libre comercio, la libertad económica.
Pero bueno, muchas veces, ¿no?, vienen atados, libertad económica y represión política, evidentemente se van conjugando cada vez más. En ese momento, ese periodo quedó bastante claro. Una anécdota más, me parece, pero que retrata un poco Martínez de Oz, y antes que me olvide, es que Martínez de Oz, hay un pabellón en la rural que se llama Martínez de Oz, no es tanto por él, sino por sus antepasados, que tienen una larga trayectoria en la misma sociedad rural y son, bueno, terratenientes de largos años en Argentina. Se los pueden, siempre aparecen en los libros de historia de algún Martínez de Oz. La cuestión es que también hay una afiliación ahí respecto a lo que venimos charlando, que es importante remarcar, ¿no? No es solo por ideología, porque piensa que efectivamente el sector agropecuario eh, es el que va a llevar adelante los cambios que necesita la Argentina, sino que Martínez de Oz hace lo que hace y dice lo que dice porque él mismo tiene intereses concretos en esto y viene un poco imbuido en esa tradición en el cual el sector agropecuario es lo máximo, ¿no?, que puede llegar a aspirar alguien de clase alta argentina. O sea, parte, bueno, de lo que llama la oligarquía. Así que bueno, la conjunción de esas dos cosas, ¿no? El apoyo de todo lo que es el sector agropecuario, después un discurso nuevo, ¿no? El neoliberalismo, con esos voceros a nivel internacional, Friedman, Hayek, Friedman, que empezaba a tener mucho eco, porque él lo que venía diciendo es que, ojo que esta idea de lo que tenían a nivel internacional, los debates que había en macroeconómicos era que, bueno, la curva de Phillips, lo que llamaba la curva de Phillips, era que vos podías elegir como gobierno tener un poco más de inflación y un poco más de crecimiento, es decir, que menos desempleo, o podías elegir tener menos inflación, pero ibas a tener mayor desempleo. ¿Qué quiere decir eso? Que había una elección, ¿no? Los gobiernos tenían que elegir entre mayor inflación o mayor desempleo, ¿no? Era un poco el debate que se daba en los años 50, 60, hasta que en un momento viene Friedman y Friedman dice, eh, bueno, esto no se da, acá hay un problema, llega un momento, si el gobierno empieza a hacer esto, ¿no?, de elegir entre más inflación y más elección, en un momento la gente se va a empezar a dar cuenta y los agentes se van a ir ajustando de acuerdo a lo que ha ocurrido, y si ven que el gobierno apunta a una mayor inflación, lo que va a hacer es que directamente se va a adaptar eh, a esa mayor inflación que se prevé que va a haber, y entonces la inflación va a llegar mucho antes de que haya una reducción del desempleo. La cuestión es que ahí aparece la gran pregunta es lo que prevé en esos años que puede llegar a haber una estanflación. ¿Estanflación qué ocurre? Ocurre en el año 73, hay un gran boom de los commodities en general, involucra también los granos. Ese boom de commodity del 73 es un boom que empieza por el lado petrolero. Lo cuento como contexto porque obviamente hace a todo lo que ocurrió durante la dictadura militar. Ocurre primeramente en el sector petrolero, el petróleo valía $1, empezó a valer $10 a esos niveles, se empiezan a organizar los países que recién se estaban saliendo de las colonias, ¿no? El proceso de descolonización que tuvo su auge en los años 60, que involucra tanto la parte de África, Medio Oriente y la parte de Asia, bueno, hizo que los nuevos estados, luego de 100 años de haber estado bajo colonia para muchos de ellos, bueno, empiecen a tener en manos sus destinos, y entonces empiezan a discutir cosas como, por ejemplo, el precio del petróleo al cual le venden, que era algo muy importante porque era el Fordismo, ¿no?, que era el proceso social en el cual estaba viviendo el primer mundo, que tenía que ver con cómo se fabricaba, ¿no?, la famosa cadena de montaje de Ford, pero también la forma en que se vivía y que se consumía, cada uno quería tener su autito.
Bueno, todo eso necesitaba petróleo para que pueda funcionar, tanto las maquinarias, la energía, como obviamente la nafta para los autos. Entonces el rol que tenían esos países era muy importante y al descolonizarse empiezan a tomar plena conciencia de eso y actuar en función de eso. Bueno, esa suba del precio del petróleo lo que fue generando es que después todo ese dinero no sabían bien qué hacer, esos países, entonces se lo pasan a los bancos de Estados Unidos y los bancos de Estados Unidos, que tampoco sabían de qué hacer con tanto depósito, lo que hacen es que empiezan a prestarlo a América Latina. Y ahí aparece la deuda de América Latina en los años 70. Lo menciono porque ahora vamos a volver con eso, pero es un contexto internacional que es importante para nosotros. En paralelo a eso, también hay incremento en los precios de los commodities. Es un momento de auge, de boom de commodity, como se diría un poco más en el siglo XXI, en el cual se van a aprovechar muchos países latinoamericanos, muchos países del tercer mundo en general, lo que llama el tercer mundo en ese momento, entre los cuales obviamente Argentina, que va a tener buenos resultados. Ahí aparece, entre otros, diferentes crisis de la Unión Soviética en términos agrarios, que empieza a importar cada vez más granos. Entre otros, Argentina iba a haber una particularidad, es que el gobierno militar, proclamado obviamente anticomunista y antimarxista, lo que va a hacer es que va a empezar a tender cada vez más relaciones comerciales con la Unión Soviética. Tal es así que, por ejemplo, en los 80, en 1980, cuando después de Afganistán, Estados Unidos hace una fuerte censura y bloqueo contra la Unión Soviética, bueno, Argentina seguía exportando hacia la Unión Soviética eh, sus granos, ¿no? Para que se den cuenta un poco la dimensión y la importancia que tuvo ese proceso. Hay que mencionar que obviamente eso tiene un antecedente, que es el gobierno mismo de Perón, con Helbar de ministro de Economía, que tenía grandes relaciones con la Unión Soviética, con Cuba, y entonces empieza a desarrollar estas exportaciones no tradicionales, para decir así, no eran los países a los cuales siempre se exportaba. Y lo que sí digamos, también es digno de mencionar es que esas exportaciones se van a prolongar a lo largo de los años 80, ¿sí? El cual Argentina va a seguir exportando a la Unión Soviética mientras ella exista, y va a ser de hecho uno de los principales socios de Argentina en esos años. Pero bueno, un poquito en ese contexto para entender algunas cosas del gobierno militar. Una cuestión que me parece sumamente importante es la pregunta que uno se hace es que por, ¿no? hacia la búsqueda de ese exportador, bueno, es algo bastante común en distintos gobiernos militares, se había ensayado, pero esos gobiernos militares no lo pudieron sostener. Tengo en mente claramente el gobierno de 1955, el golpe de Estado de 1955, con Leonardo y todo eso, que en un principio también empieza a encarar por ese lado, decir, bueno, ya se acabó la industria, hay que ir por el lado de Parativa, para tomar términos de Ricardo, y encarar para ese lado. Empezar y decir, bueno, vamos nosotros a volver a dedicarnos a la cuestión de exportar granos. El gran tema es que el mundo había cambiado, entonces esos experimentos duraban muy pocos años. De hecho, Leonardi rápidamente, eh, bueno, lo terminan destronando dentro de lo que es el aparato militar y vuelven a poner, digamos, una camarilla de militares mucho más industrialista, para decir así, algo que va a terminar en lo que fue, bueno, Frondizi y todo ese proceso más desarrollista. Entonces siempre fueron periodos breves. ¿Por qué fueron periodos breves? Porque el contexto de la posguerra, un contexto en el cual vos podías exportar lo que podías, de granos, porque Europa lo necesitaba, pero Europa empieza a sobrarle porque empieza a reconstruirse y efectivamente puede reconstruir su capacidad
este, su capacidad agropecuaria y empieza políticas muy fuertes de proteccionismo, ¿no? Que hasta los años 30 no eran tan fuertes, pero ahí empiezan con eso. Y el líder mundial obviamente era Estados Unidos, que era un competidor directo de nosotros, y entonces sus excedentes exportables tiraban los precios para abajo. De ahí aparece obviamente eh, la discusión sobre los términos de intercambio de Raúl Previch y el argumento de que, bueno, si son bajos los precios de la agricultura para el mundo, lo relevante entonces es empezar a un proceso de sustitución de importaciones. Como siempre ustedes saben, hay una diferencia muy grande entre ese Previch teórico, que se lo podríamos asignar al gobierno más cerca que hizo de las políticas de Previch, que es el gobierno peronista, del gobierno del Previch más político, para decir así, que es el que redactó el plan Previch, que fue, bueno, si ustedes tienen la ocasión de leerlo, es interesante, pero es un plan para justamente este gobierno posterior al de Perón, en el cual se critica el gobierno peronista, bueno, por distintas cosas bastante estrelladas y muy neoliberales, para decirlo así, neoclásicas, siendo algo raro para Previch, y que va a tener una respuesta muy fuerte de Jaureche y de Scalabrini Ortiz, bueno, todo esto ya lo saben, y bueno, para que le interese, yo hice una nota sobre pensamiento económico de Scalabrini Ortiz, en el cual relato un poquito ese debate de largos años, ¿no? Porque el debate entre Scalabrini y Previch data de los años 30, cuando Previch estaba en el Banco Central, que está ahí disponible online. Y entonces, bueno, me parece que ahí hay algo que es para mí bien interesante y que es esto, ¿no? Esas dictaduras militares que apostaban al campo duraron muy poco, porque ya el contexto estaba en otra cosa. Ya el contexto no daba para exportarle algo a Europa, porque Europa estaba en otra. Estaba en proteccionista, que va a empezar y que dura hasta el por hoy. Es un mercado que se cierra y no se habilita en otro, y mucho menos en Occidente. Recién, paradójicamente, en los 70 se van a abrir los mercados nuevos, estos del bloque del este, como se decía en ese momento, los países comunistas. Los años 70 sí cambian bastante el contexto, como yo les dije. Los precios internacionales de los commodities se dan vuelta, empiezan a tener muy buenos términos de intercambio a favor de Argentina. Y como ustedes saben, bueno, en toda lo habrán leído y lo habrán visto en otras materias, para nosotros lo importante obviamente es el sector externo. Entonces, que vos estés colgado en el sector externo te permite tener más prolongación de gobierno, te permite tener más holgura política para hacer las cosas. Y es lo que le pasó a la dictadura militar del 76. Ahí se conjugan los buenos precios de los commodities, las buenas cosechas que tuvo efectivamente, y también obviamente lo que fue el endeudamiento externo, que era la plata de esos árabes que pasó por los bancos de Estados Unidos, que nos prestaron porque había que prestarle a alguien. Esos procesos de largo plazo, para decirlo así, se conjugaron para darle vida a un gobierno que en un principio, cuando empezó con esto de, bueno, vamos a liberalizar todo, vamos a acercar la industria, se va a destruir empleo y qué sé yo, se pensaba que podía durar bastante poco. La cuestión es que terminó durando, ustedes saben, hasta el 83. A lo largo de estos años fue un cambio radical de la estructura económica, como yo les dije, en el cual se hizo, sobre todo, el agro tuvo un buen desempeño, se empieza a consolidar algunas estructuras industriales ligados al agro, que es algo que siempre con Ernesto miramos y hemos escrito sobre estas cuestiones. Y también estuvimos, bueno, ahí aparece también la soja, ¿no? Como un nuevo producto que habían aparecido en verdad con Perón, ¿no? También ese tipo de novedades no suelen traerla a las dictaduras ni la derecha, sino más bien son creatividad que viene más por el lado de, o búsqueda de, ¿no? de solucionar algunos problemas
que vienen más de los gobiernos peronistas, pero que después obviamente empieza es un proceso de largo plazo que sigue su camino también durante la dictadura militar. Así que bueno, se consolida efectivamente un gran polo financiero durante la dictadura militar que va a cambiar definitivamente el rubro económico del país. Los intentos después de Malvinas y cuando llega el gobierno, asume el gobierno de Raúl Alfonsín, los intentos de volver al modelo anterior que tuvo Grispum, por ejemplo, el primer ministro de Economía de Alfonsín, terminaron en un fracaso porque simplemente no se podía volver a algo que ya no existía, ¿no? Era como Lonardi tratando de volver al modelo agroexportador. Grispum tratando de volver al modelo de sustitución de importaciones era imposible porque la estructura, como bien lo menciona Basualdo en varios de sus textos, y Aspiazu y Cavice, está ese libro famoso sobre el nuevo poder económico que siempre recomiendo, en que la conclusión es esta: han cambiado tanto los grupos económicos locales que ya no les interesa la industrialización, les interesan otras cosas. ¿Sí? Eh, Se han privatizado una parte de las empresas, entonces tienen ahí todo lo que es la parte, lo que llamamos la patria contratista, muchos negocios con el Estado. Así que bueno, se va diversificando la burguesía, oligarquía, es decir, hay partes hay grupos económicos que se van constituyendo que tienen partes en el agro, partes en la industria, partes en la construcción, eh, y en las obras públicas, una parte en los servicios, bueno, es lo que hoy por hoy se conoce como los grandes grupos económicos concentrados, bueno, son ellos y empiezan a tener un salto enorme durante la dictadura, en el cual fueron creciendo sobre la base de una deuda externa que después, en el 82, ustedes saben, se nacionaliza, la terminamos pagando nosotros. Eh, Así que bueno, de nuevo son casos en los que eh, las ganancias son privadas y las pérdidas son públicas, ¿no? O en este caso, las pérdidas son públicas, mientras que los préstamos, las ganancias que tienen que ver con lo que se les acreditó, son privadas. Bueno, voy a avanzar un poquito más, pero la idea de la clase es eso. Yo creo que lo mejor es que después en el chat manden audio o me pregunten directamente si hay algunas cosas que no vieron. Yo lo que hay videos en la clase, hay algunos textos, van a ver, hay un power en el cual se comenta un poco esto. Me parece, bueno, me parece que es interesante que ustedes empiecen ahora, digamos, después de esta clase, empezamos a meternos en los temas más de actualidad, años 90, 2000. Tengo que ver si actualizo algunas cuestiones de las clases, pero la intención mía es que ver bien en la cuestión financiera, que me parece interesante, la cuestión de China, la cuestión del ambiente, son temas nuevos que tienen que ver con esto que estábamos hablando nosotros. Los nuevos temas, digamos, que tienen que ver con la estructura agropecuaria de la Argentina. Así que bueno, les dejo este video, espero que lo puedan ver y bueno, la semana que viene o hacemos Zoom directamente el viernes o grabo, si les parece mejor que grabe un video, lo puedo hacer. Así que grabaremos un video y bueno, y el resto lo resolvemos por el chat. Así que bueno, muchas gracias.